Buenos días amigos y amigas, buenos días nos de Dios y María Santísima. Hoy es lunes de la octava de Pascua. A nosotros nos puede ocurrir como le ocurre al mundo, y es que podemos llegar a ser cristianos bastante mediocres. Y nos pasa a muchos cristianos en este siglo XXI. Por eso, la palabra de Dios hoy nos invita a preguntarnos cómo vivimos el amor a Dios. ¿De qué modo nosotros vivimos el amor del Padre y al Padre? Porque la primera lectura de hoy es una exhortación cariñosa del evangelista Juan a la comunidad cristiana para que reavive su amor por Dios, para que se revise la vida en función del plan de salvación del Dios en quien ellos creen. Y desde ahí, lógicamente, tratar de que la vida cristiana sea auténtica, sea una fe madura, una fe no mediocre y mucho menos mundana. Por eso, Juan les recuerda, oye, que habéis sido perdonados. La pregunta hacia nosotros es entonces, si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos y perdonamos a los demás. En nuestra relación con Cristo, ¿conocemos a Cristo de verdad o tenemos cosas oídas? ¿De verdad hemos experimentado a Cristo en nuestras carnes, como se suele decir? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Es un conocimiento profundo o lo dejamos en superficial para que no me comprometa mucho la vida? Son cuestiones que a lo mejor nos puede resultar ya sabidas. Oye, es que esto ya, pero es que esto hay que hacerlo cada día de nuestra vida y apoyarlo en la palabra de Dios, en la reflexión, en la meditación, en la escucha de la palabra de Dios, porque ese es nuestro sostén para que, repito, nuestra fe sea auténtica y no sea una fe mediocre. Lógicamente, San Juan lo que persigue es lo que luego al final de la lectura dice, que no seamos mundanos. Como el Papa Francisco nos dice, que no tengamos esa mundanidad espiritual. ¿Y en qué consiste esa mundanidad espiritual? Pues en aplicar los criterios del mundo a las cuestiones de fe, a las cosas de la fe en Jesucristo y por tanto, pues actuar como cualquiera otra persona que no fuese creyente actuaría. A veces nosotros somos así, no perdonamos, guardamos rencor, tenemos cosas contra los demás, intentamos aparentar, intentamos estar por encima de los demás, quedar por encima de los demás, y porque tiene que ser así, y la otra porque tiene que ser de la otra manera, y yo. En definitiva es una cuestión de yoísmo, una cuestión de yo. Por eso nos viene bien la actitud de la profetisa Ana en el Evangelio, cuando Jesús va a ser presentado y la profetisa Ana, que esperaba y aguardaba la salvación de Israel, se presenta ante el niño alabándolo y dándole gracias al Señor para evitar esa mundanidad espiritual, para que no metamos las cosas del mundo en las cosas de la fe, sino que sea al contrario. Nosotros hemos de tener esa pobreza, según Dios, que tiene Ana, que tenía la Virgen María, esa pobreza que me hace no tener expectativas ante Dios para ver qué es lo que Dios me va a decir a mí, sino que cómo le respondo yo a Dios. Ante Dios hay que, como dicen los latinos, hay que estar tanquam tabula rasa, es decir, como un libro escrito en blanco, como un libro en blanco, para que nosotros verdaderamente estemos abiertos a la propuesta de Dios, no a ver si la propuesta de Dios responde a mis esquemas,
Eso es mundanidad espiritual también. Sino cómo yo respondo a esa iniciativa que Dios ha tenido de amarme hasta el extremo y cómo respondo yo al plan de salvación de Dios. Volvemos al principio, a lo que decía el evangelista San Juan. Así que ahí tenemos materia para seguir meditando, reflexionando como la Virgen María. Lo veíamos en el Evangelio de ayer y lo veremos en el Evangelio del día 1. Todas las cosas María las guarda en el corazón y las medita, para así responder con una fe auténtica, con una fe madura y no superficial y mundana. Porque en definitiva, al final, esa fe mundana, esa fe superficial, se acaba perdiendo. Porque como Dios no responde a mi expectativa, claro, es lo que ocurre. Señores, que tengáis todos un muy buen día.